o endocrinológicos. Y la principal causa endocrinológica de hipertensión arterial es el hiperaldosteronismo, ¿ya? Antes de eso vamos a repasar un poquito de anatomía y fisiología, bueno, más que todo fisiología, ¿ya? Para hablar del hiperaldosteronismo tenemos que conocer el eje renina-angiotensina-aldosterona. Al igual que todo lo que hemos visto en endocrinología, es un eje. Cuando hablamos de eje tiroideo, ¿cómo está compuesto? ¿Qué se produce en el hipotálamo? TSH. En la hipófisis. TSH. Y acá serían las hormonas tiroideas, T3 y T4. El sistema renina-angiotensina es exactamente lo mismo. Tenemos la renina que se produce en el riñón, que va a estimular en el hígado a la angiotensina, y esta va a venir a estimular a la corteza suprarrenal a la aldosterona. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo y se va a comportar de la misma manera. Si nosotros tenemos un hipertiroidismo de origen primario, ¿cómo va a estar la TSH? Tenemos un hipertiroidismo de origen primario, ¿cómo tiene que estar la TSH? Disminuida, ¿no? Porque si hay un tumor acá que está produciendo mucha hormona, a manera de compensar, este va a ser un feedback negativo. Y acá pasa lo mismo, nosotros vamos a hablar de hiperaldosteronismo primario, es decir, causas que aumenten la aldosterona y por ende la renina va a estar disminuida, ¿no? Si fuera un hiperaldosteronismo secundario, ¿cómo tendría que estar la renina? Alta, ¿no? Todo estaría alto. Lo mismo que si hablamos de un hipertiroidismo de origen central. ¿Ya? Entonces quiero que vean que el eje funciona de la misma manera, solo cambian los nombres, ¿ya? Entonces la aldosterona es secretada por la zona glomerular y tiene distintos estímulos. Hay estímulos que incrementan la secreción de aldosterona y algunos que la disminuyen. Entre aquellos estímulos que la aumentan tenemos la angiotensina 2, que va a unirse a su receptor y va a estimular el aumento de aldosterona. La hiperpotasemia, un aumento de potasio estimula que se libere mayor cantidad de aldosterona, y la ACTH. Estos tres estímulos incrementan la secreción de aldosterona. Y tenemos otros tres estímulos que van a hacer un efecto contrario, que van a suprimir la aldosterona. La dopamina, péptido natriurético y la heparina, ¿ya? Ahora fíjense, todo este eje va a comenzar con la renina. La renina, que es una hormona que está producida a nivel del riñón en el aparato yuxtaglomerular. Y hay 4 factores que van a intervenir en su regulación, que son estos 4 de acá. La mácula densa, que fíjense, se sitúa en el túbulo contorneado distal y posee quimioreceptores de sodio y de cloro, es decir, que va a poder medir cuánto de sodio y cloro está pasando por el túbulo distal. Cuando han expuesto la parte de suprarrenal, ¿qué función tiene la aldosterona? Ustedes han expuesto ya esa parte. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué hace con el sodio? ¿Lo aumenta o lo disminuye? ¿Reabsorbe o elimina sodio? Reabsorbe, ¿no? Hace una reabsorción renal de sodio, es decir, incrementa el sodio en la sangre. ¿Y qué hace con el potasio? Elimina el potasio. Entonces, fíjense, todo esto va a ser mediado por estas células de la mácula densa. Ellas van a medir la cantidad de sodio que está pasando por el túbulo. Si hay mucho sodio, entonces, ¿qué van a hacer? Van a inhibir todo el eje. ¿Por qué? Porque ya hay mucho sodio y no hay necesidad de retener más sodio. Y lo contrario, si nosotros tenemos poca cantidad de sodio, eso va a estimular a que se produzca renina, angiotensina y por último aldosterona. ¿Para qué? Para retener sodio y normalizar los valores de sodio. Entonces ese es un primer mecanismo que regula. Otro segundo mecanismo que tenemos es el de las células yuxtaglomerulares. Estas células van a tener varoreceptores. ¿Saben qué son varoreceptores? ¿Qué es varo? ¿Han escuchado alguna vez un barómetro? Son sensores de presión, es decir, miden la presión. Entonces estas células yuxtaglomerulares van a medir la presión de la arteriol eferente. Si hay una presión aumentada, significa que hay una hipertensión. ¿Y qué van a hacer con todo el eje? Van a inhibirlo. ¿Por qué? Porque no necesitamos retener más agua y sodio. Entonces, un aumento de la presión va a inhibir todo el eje. Y una disminución de la presión de estas células va a ocasionar el efecto contrario, va a estimular todo el eje. ¿Para qué? Para retener
manera aumentar la presión arterial. También tenemos otro que va a regular, que es el sistema nervioso simpático y otros factores humorantes. Entonces, cualquiera de estos factores o puede inhibir o estimular a la renina. La renina que se produce en el riñón va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde va a actuar sobre un sustrato que en este caso es el angiotensinógeno y va a ocasionar una transformación a angiotensina 1. ¿Ya? Esta angiotensina 1 va a ir a través por la sangre hasta los pulmones, donde gracias a la enzima convertidora de angiotensina se va a transformar en angiotensina 2 y posteriormente esta va a ir hasta las glándulas suprarrenales para estimular a la secreción de la aldosterona, contracción del músculo liso vascular, liberación de noradrenalina y adrenalina y aumento del flujo simpático. Si se dan cuenta, todas estas son funciones destinadas a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Entonces acá fíjense, 50-70% de la aldosterona está unida a albúmina y 50% está en forma libre. Y básicamente esto es lo que no se tienen que olvidar, porque si no saben esto no van a saber nada de lo que viene adelante. Las funciones de la aldosterona son retener agua, reabsorción de líquido a nivel tubular, retener sodio, retener cloro. Entonces a nivel renal va a reabsorber sodio, va a reabsorber cloro y va a reabsorber agua. De esa manera va a aumentar la presión arterial. Cuando una persona está choqueándose, está con diarrea, con vómitos, tuvo un accidente donde pierde harta sangre, ese es un estímulo para activar todo este sistema, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para retener agua, mantener la presión arterial y de la misma manera sodio y cloro. Y a cambio de eso va a eliminar potasio e hidrógenos. ¿Ya? Reabsorbe sodio, bota potasio. Reabsorbe cloro, bota hidrógeno. Entonces, en este caso, esto ustedes ya lo han visto, no es algo nuevo, lo han visto en fisiología. Recientemente lo han debido ver en la parte de fisiopatología y de hipertensión arterial en cardiología. Porque los pacientes hipertensos, todo este sistema se ve alterado. Hay un aumento de este sistema, por eso es que parte del tratamiento son los YECA. Bloquear todo esto con enalapril, captopril y demás cosas. ¿Ya? Entonces quiero, de todo lo que he hablado, que se queden ahorita con esto, porque en base a esto va a girar todo el tema. El hiperaldosteronismo primario, como se fijan, es un aumento en la producción de aldosterona, de origen primario, es decir, de origen de la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal. Y es la principal causa endocrinológica de hipertensión arterial secundaria. ¿Ya? Cuando ustedes han avanzado en hipertensión arterial, ¿cómo se clasifica la hipertensión? No según su severidad, según su origen. Primario y secundario. Primario y secundario. La primaria es la hipertensión arterial esencial, que es la común en personas adultas, con varias comorbilidades, síndrome metabólico, personas sedentarias, antecedentes familiares y demás. Sin embargo, hay unas causas que son secundarias, dentro de las cuales tenemos las principales, las renales. ¿Cuál es la principal causa renal de hipertensión arterial secundaria? Hiperaldosterona. Renales, no endocrinológicas. Entonces, la hipertensión arterial tiene primaria o esencial y secundaria, que son causas renales y causas endocrinológicas. Causas renales, ¿cuál es la principal causa de hipertensión arterial de origen renal? Insuficiencia renal. La hipertensión renovascular, la estenosis de las arterias renales. ¿Ya? Y endocrinológica, la principal causa de hipertensión arterial es el hiperaldosteronismo. Sin embargo, tenemos muchas otras enfermedades que ya hemos visto con ustedes que causan hipertensión arterial. ¿Cuáles? Vamos a quedarnos acá hasta que respondan. Estamos hablando de hipertensión arterial de origen endocrino, es decir, enfermedades endocrinológicas que te causan hipertensión arterial. La principal es el hiperaldosteronismo, pero ¿cuáles más existen? Hipertiroidismo, hemos visto que causa hipertensión arterial sistólica, entonces tenemos hipertiroidismo. ¿Qué otra causa? ¿Cuál más, doctores? El síndrome de Cushing, hemos dicho el síndrome de Cushing es una causa de hipertensión arterial. ¿Cuál más? Prácticamente todo lo que hemos visto causa hipertensión.
aumento de hormona de crecimiento, que es el gigantismo o la acromegalia, causa hipertensión arterial. Entonces tenemos varias causas, pero la principal es el hiperaldosteronismo, ¿ya? Como en todas las enfermedades endocrinológicas, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y la edad de presentación suele ser entre los 30 y los 50 años, ¿ya? Todas las enfermedades las clasificamos: hipertiroidismo primario, central, hiperparatiroidismo primario, secundario, tercero. Y esto de acá no es la excepción, ¿ya? El hiperaldosteronismo puede tener varias causas. Estas son las 4 principales. Y si se fijan, la principal causa es la hiperplasia bilateral idiopática. Es decir, ¿cuántas glándulas suprarrenales tenemos? 2. ¿Ves? Entonces vamos a tener una y otra glándula que van a estar aumentadas de tamaño y van a producir mucha aldosterona. Esa es la principal causa, ¿ya? 60% de los casos se debe a eso. Y fíjense, ¿cuál es la causa? Es una hiperresponsabilidad al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que los receptores de angiotensina son muy sensibles. Van a recibir estimulación de la renina, la angiotensina, y van a haber una hiperestimulación, una gran producción de aldosterona. Que en una persona normal produciría aldosterona en cantidades normales. Estos van a tener una hiperresponsabilidad, son muy sensibles a los estímulos y por eso van a tener liberación de aldosterona. Esta es la principal causa, ¿ya? La segunda causa es el adenoma productor de aldosterona. ¿Qué es un adenoma? Ya lo hemos hablado del adenoma paratiroideo, hemos hablado de adenomas tiroideos en la parte del nódulo de tiroides. ¿Qué es un adenoma? ¿Tumor benigno? Es un tumor benigno. Es un tumor benigno. Entonces este es un tumor que hay en una de las glándulas. Tenemos 2 glándulas y hay una que tiene este tumor que está produciendo cantidades grandes de aldosterona de manera autónoma, ¿ya? También es conocida como el síndrome de Conn. Son nombres que tienen que aprenderse porque en su examen tal vez les coloque, menciónenme clínica de la enfermedad de Addison. ¿Cuál es la enfermedad de Addison? Y ya lo hemos visto. Insuficiencia suprarrenal primaria es la enfermedad de Addison, ¿ya? Esta de acá se llama síndrome de Conn, que es lo mismo que un adenoma productor de aldosterona. Es la segunda causa más común, es 35% de los casos. Fíjense, el 98% de los casos es unilateral, es decir, compromete apenas una glándula, ¿ya? Y la mayoría son independientes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, puede que la renina esté baja, la angiotensina esté baja y este va a seguir produciendo grandes cantidades de hormonas de aldosterona, ¿ya? Fíjense, su característica es que este va a tener los niveles más altos de aldosterona. La tercera causa de hiperplasia suprarrenal unilateral primaria. ¿Qué es hiperplasia? Es aumento del número o del tamaño de las células. O de ambos. Es del número, ¿no? Entonces fíjense, acá las 2 glándulas van a tener un aumento de células. En cambio en este de acá es una glándula nomás. Esa es la tercera causa. Y la causa menos frecuente es el carcinoma suprarrenal, un cáncer suprarrenal que produzca estas hormonas de aldosterona. ¿Qué características tiene? Generalmente son tumores que miden más de 6 centímetros y que también secretan esteroides androgénicos. O sea, ¿qué otros síntomas tendría nuestro paciente o nuestra paciente? Entonces tiene mucho andrógeno, ¿no? Exacto. ¿Qué síntomas tendría? Alopecia, ¿qué más? Hirsutismo, ¿qué más? Ya hemos visto síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Acné. Entonces, todos esos síntomas. Recuerden que nosotros tenemos la corteza suprarrenal, son 3 capas. ¿Qué capas son? Glomerular, fascicular y reticular. ¿Qué produce la glomerular? Mineralocorticoides, aldosterona. ¿Qué produce la capa fascicular? Glucocorticoides. Glucocorticoides, el cortisol, ¿no? ¿Y la capa reticular? Glucocorticoides. Fascicular es glucocorticoides, reticular es los andrógenos. La dehidroepiandrosterona sulfatada.
Entonces, en este caso, el tumor es tan grande, mide más de 6 centímetros, que suele comprometer toda la corteza y por ende va a secretar todo eso: mineralocorticoides, andrógenos, muchas veces cortisol. ¿Ya? Entonces, son esas las principales causas. Principal causa, hiperplasia bilateral. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener estos pacientes? Hipertensión La arterial. mayoría son asintomáticos. ¿Ya? Fíjense acá. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Y quizás ustedes me digan: doctor, si vas a tener sodio y vas a tener líquido, estos pacientes, ¿por qué no tienen edemas? Porque estos pacientes no suelen tener edemas. Y no los tienen, ¿por qué? Porque tienen conservado lo que es la hormona antidiurética y el péptido natriurético aldehido, cosa que hace que retenga el líquido y las otras hormonas hacen que eliminen. Son pacientes que no tienen edemas, la mayoría no tienen síntomas, y cuando tienen síntomas, los principales síntomas son estos de acá. La hipertensión arterial, que es una hipertensión arterial, que es una hipertensión arterial refractaria, se dice. Es decir, que el paciente puede utilizar 3 antihipertensivos y a pesar de eso no tiene un buen control, sigue con hipertensión. ¿Ya? Es una hipertensión arterial que suele ser severa y de difícil control, que causa palpitaciones, cefalea y muchas veces se manifiesta con una hemorragia cerebral, una ACV hemorrágica. ¿Ya? Y esto es algo muy característico, porque de hecho los 2 pacientes que yo he visto con hiperaldosteronismo eran pacientes de menos de 40 años, 30 y tantos años, que llegaron a la emergencia por una ACV hemorrágica. Entonces de eso uno ya se pone a pensar, porque en una persona joven, ¿por qué tendría que tener un ACV? Alguien menor de 40 años. El ACV es típico de personas pues, adultas, mayores de 60, con múltiples comorbilidades, pero en alguien joven con ACV hemorrágico, eso ya tiene que hacernos pensar que probablemente estamos delante de un hiperaldosteronismo. ¿Ya? Otro síntoma. ¿Cuáles son las funciones de la aldosterona? Retiene agua, ¿qué más? ¿Qué hace con el potasio? Entonces nos va a dar una hipopotasemia, porque tenemos un tumor que está produciendo mucha cantidad de aldosterona y eso va a excretar el potasio y el hidrógeno. ¿Ya? Fíjense, va a botar potasio, pero la hipopotasemia apenas está presente en 50% de los adenomas y menos del 20% de la hiperplasia bilateral. Y es un hallazgo tardío, es decir, no esperen inicialmente encontrar hipopotasemia. Es algo que aparece después de mucho tiempo de enfermedad. ¿Ya? Y va a dar por ende síntomas de hipocalemia: calambres, debilidad muscular, parestesias, poliuria, polidipsia. ¿Por qué se va a dar la alcalosis metabólica? Doctores, piensen, ¿por qué estos pacientes pueden tener alcalosis metabólica? Que es algo muy característico de ellos. Ya han avanzado fisiología, así que ya tienen capacidad de responder. ¿Ibas a decir algo? Iba, pero no sé por qué en baja tenía Sí. el sodio. Ya, pero estamos hablando no de desequilibrios hidroelectrolíticos, estamos hablando de desórdenes ácido-bases, que ya lo hemos visto en fisiología. Acaba de haber una alcalosis metabólica. ¿Cómo está regulado el pH? Por ácidos y por bases. ¿Cuáles son los ácidos? Tenemos un pH. ¿El pH normal cuánto es? 7,35 a 7,45. Todo lo que está por encima de 7,45 se llama alcalosis. Y todo lo que está por debajo, acidosis. ¿Cómo está regulado este pH? Por ácidos y bases. ¿Cuáles son los ácidos y cuáles son las bases? ¿El bicarbonato qué es? Base. Es una base. Entonces tenemos el bicarbonato, que es una base. Ácidos, los hidrógenos. Hidrógeno. ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Va a eliminar qué? Hidrógenos. Entonces va a botar hidrógenos. Por ende los ácidos disminuyen y va a haber un predominio de bases. Va a haber una acidosis, una alcalosis metabólica. Ese es el mecanismo por el que se produce. ¿Ya?
Y la alcalosis metabólica, por otro tipo de mecanismos, nos puede llevar a una hipocalcemia, que es un tema que ya han avanzado. ¿Qué síntomas da la hipocalcemia? Calambres, ¿qué más? Calambres, parestesias, contracturas musculares. ¿Qué signos típicos da al examen físico que ustedes han aprendido? Tetania. Puede dar tetanía cuando es severa, pero ¿qué signos clínicos da que ustedes pueden realizar? Signo de Chebostea y troceo. El trusó y el chebosteno, son signos de hipocalcemia, entonces el paciente puede tener todo eso, ¿ya? Entonces recuerden, la mayoría asintomáticos y sin edemas. Si presentan síntomas, suelen tener una hipertensión arterial, refractaria de difícil control, hipopotasemia, alcalosis metabólica, y si retiene sodio, obviamente puede haber un aumento del sodio, una hipernatremia leve y proteinuria. Son esos sus síntomas, ¿ya? Doctor, pero ¿va a tener todo junto o uno por cada vez, generalmente, o dos, tres? Es algo muy variable. Generalmente en la vida clínica, cuando vean, no todos los pacientes son como de libro. Fíjate, acá te dice hipopotasemia, los adenomas 50% va a haber. Es decir, la mitad va a tener hipopotasemia y la otra mitad no. Y en el caso de la hiperplasia bilateral, menos del 20%. Entonces, ustedes pueden tener pacientes que tienen un hiperaldosteronismo con potasios normales o incluso con un pH normal, ¿ya? Pero esto en general es lo típico, es la triada clásica y es lo que se ve, es lo que yo vi en un paciente. Los dos pacientes que yo diagnostiqué tenían estas tres cosas, ¿ya? Ahora el triaje. ¿Qué es triaje? ¿Saben qué es triaje? Los signos. ¿Qué es triaje? La toma de signos al paciente ni bien llega. Algo así. Triaje es seleccionar, ¿ven? Es una selección. En la emergencia, ¿qué hace el triaje? Selecciona cuál tiene mayor necesidad de una atención inmediata y cuál puede esperar según la gravedad del paciente. Entonces, triaje significa seleccionar. Nosotros vamos a seleccionar a qué pacientes vamos a estudiar hiperaldosteronismo y cuáles no. Por ejemplo, si viene un paciente de 70 años, le toman la presión y está elevada, ¿es un paciente que van a investigar un hiperaldosteronismo? No, porque ya tiene una edad suficiente como para hacer una hipertensión esencial y demás cosas, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes vamos a buscar un hiperaldosteronismo? Fíjense, en todos los pacientes que tengan una hipertensión arterial moderada a grave, acá, en todos los pacientes que tengan hipertensión arterial refractaria. ¿Qué quiere decir eso? Que estén en uso de 3 antihipertensivos y a pesar de eso sigan con presiones elevadas. No se puede controlar esos pacientes. Pacientes que tienen hipertensión y que tienen hipopotasemia son pacientes que tenemos que investigar esta enfermedad. Pacientes que tienen un incidentaloma suprarrenal e hipertensión. ¿Qué era un incidentaloma? Cuando buscando otra cosa se encuentra. Es un tumor que encontramos sin haberlo buscado. Si nosotros tenemos un paciente con hipertensión y el paciente quería ver si tenía hígado graso, se hizo una ecografía abdominal y encontramos una masa en glándula suprarrenal, eso es un incidentaloma. Y en este paciente ya tendríamos que investigar si se trata de un hiperaldosteronismo. ¿En qué otros casos? Pacientes menos de 21 años con hipertensión arterial. ¿Acaso es común en menores de 21 años? No, entonces siempre buscamos causas secundarias, ¿ya? Y en cualquier situación que plantea un posible diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, en todos estos pacientes siempre debemos investigar si hay un hiperaldosteronismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Para diagnosticar síndrome de Cushing, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué solicitamos? Cortisol, ¿eh? Entonces, todo lo que hacemos diagnósticos en endocrinología son por etapas, no es que vamos a pedir de entrada un bloque de laboratorio, ¿ya? Vamos a pedir, primero vamos a hacer detección de casos, vamos a detectar qué pacientes probablemente tengan hiperaldosteronismo, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a solicitar 2 laboratorios, aldosterona y renina. Que en realidad no se pide renina en el laboratorio, se pide actividad de renina plasmática, por eso está abreviado, ¿ya? Entonces son 2 cosas que vamos a pedir, aldosterona y actividad de renina plasmática. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo. Si la aldosterona, por ejemplo, nos vino 40 y la actividad de renina plasmática nos vino 2, vamos a dividir
Y eso nos va a dar el resultado, que es esto de acá, la relación de aldosterona sobre actividad de renina plasmática. ¿Cuánto sería en este caso? 20, ¿no ven? Nos va a dar 20. Y fíjense lo que dice acá. Un cociente superior a 20, junto con una concentración de aldosterona que sea mayor de 15, en este caso es 40, presentan una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de adenoma superior al 90%. ¿Qué quiere decir eso? Aldosterona mayor a 15, esta división mayor a 20, hay un 90% de posibilidades de que sea un hiperaldosteronismo. ¿Ya? En estos casos vamos a proseguir con otros estudios. ¿Tienen dudas de esto que acabo de decir? Solo vamos a presentar otros estudios si tuviera ese resultado. Exacto. Si el paciente, por ejemplo, este resultado sale menos de 20 y la aldosterona está menos de 15, eso nos indica que la probabilidad de que sea un hiperaldosteronoma es muy baja y por ende ya no estudiamos más esta parte, buscamos otras causas de hipertensión arterial. Pero si la aldosterona nos viene mayor a 15 y esta división nos viene mayor a 20, nos dice que hay un más del 90% de probabilidad de que estamos delante de un hiperaldosteronismo y eso nos obliga a seguir estudiando esta patología. Entonces este es el primer paso, es la detección de casos. Pedimos aldosterona, pedimos renina y lo dividimos. Si este resultado nos viene menor de 20 y la aldosterona nos viene menor de 15, ya no estudiamos más esta patología, descartamos que sea la patología. Sin embargo, si nos viene mayor a 20 y la aldosterona mayor a 15, hay mucha posibilidad de que sea y que continuemos estudiando. ¿Dudas de momento? ¿Alguien se quedó con la duda? Bueno, entonces todos han entendido. Este es el primer paso, detectar los pacientes que probablemente tengan un hiperaldosteronismo. Fíjense, hay varios factores que pueden modificar este ejercicio de acá. Son todas estas de acá. Pacientes mayores de 65 años, enfermedad renal crónica, beta bloqueadores, AINES, todas estas cosas de acá, diuréticos y demás. Todo esto puede modificar nuestro resultado y darnos un resultado erróneo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que se pueda retirar previo al análisis, lo retiramos. Si el paciente está con diuréticos, retiramos diurético. Todo lo que se puede retirar, se retira. Obviamente hay cosas como, por ejemplo, la edad o la enfermedad renal crónica, eso no lo podemos cambiar, ni modo, continuamos con el estudio. Pero todo lo que se pueda retirar, se retira. Entonces, paso 1, no se olviden, detección de casos. Si el paciente cumple estos criterios, continuamos con el siguiente paso, que es la confirmación del diagnóstico, que es esto de acá, ¿ya? Confirmación del diagnóstico. Les voy a hacer una pregunta para ver más o menos si han entendido. Ustedes que son personas sanas, si ahorita yo les doy un exceso de sodio, ¿cómo les daría sodio? Por sal, porque ¿qué es la sal? Es cloruro de sodio. Si yo les doy altas cargas de sodio, sea por vía oral con sal, o si les pongo un suero fisiológico y les paso a chorro 2 sueros, 3 sueros, ¿qué va a pasar con su eje de ustedes? ¿Qué va a pasar contigo? Con su eje renina, angiotensina, aldosterona. Ahorita, por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes les doy, se comen 2 bolsas de sal, están metiendo demasiado sodio al cuerpo, ¿qué va a pasar con ese eje? Va a inhibirse, ¿no? Va a bloquearse. ¿Y cómo va a estar entonces la aldosterona? Baja, ¿no? Todo esto va a bajar, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo va a decir, hay demasiado sodio, no necesitamos retener más sodio, entonces va a bajar la aldosterona, ¿para qué? Para que nosotros eliminemos todo ese sodio. En eso se basan estas pruebas. Son pacientes en los cuales vamos a darles una alta carga de sodio endovenosa o por vía oral. ¿Y cuál sería la respuesta adecuada de alguien sano? Disminuir la aldosterona. En estos pacientes la aldosterona va a estar elevada en los dos casos, ¿ya? Son varias pruebas que tenemos, la prueba de la hidrocortisona, del captopril y demás. Pero estas son las más conocidas, ¿ya? Vamos a verla una por una. Prueba de infusión intravenosa de suelo salino. Vamos a poner un paciente, una vía, vamos a pasarle 2 soluciones fisiológicas al 0.9%, es decir, con eso le vamos a poner mucho sodio, ¿ya? Eso lo vamos a hacer durante 4 horas. ¿Y qué vamos a hacer después? Después de eso vamos a medir la cantidad de aldosterona, ¿ya? Si la cantidad de aldosterona está menor a 5, esta es una respuesta ¿de qué? ¿Normal o es una respuesta patológica?
Patológica. Ustedes están dando mucho sodio a una persona y la aldosterona está bajando menos de 5. Esto es lo normal. Si ahorita yo les hiciera eso a ustedes, les pondría un suero y luego les mido la aldosterona, tendría que venir menor a 5. ¿Por qué? Porque obviamente su aldosterona está disminuyendo, no la está necesitando. Pero en una persona que tiene un hiperaldosteronismo, la aldosterona va a estar, fíjense, mayor a 10. Entonces con eso confirmamos el diagnóstico. Pasamos 2 sueros a un paciente, después de eso medimos la aldosterona. Si la aldosterona nos viene menos de 5, descartamos la patología y buscamos otras enfermedades, ya no hiperaldosteronismo. Pero si la aldosterona sigue mayor a 10, significa que no se está suprimiendo, que sigue produciéndose aldosterona. En ese caso, ya hemos confirmado el diagnóstico, es un hiperaldosteronismo. Y lo mismo por vía oral, fíjense, son 3 días que se les va a dar una dieta rica en sodio. En total se les va a dar 4.5 gramos de sodio al día. Y nosotros después de esos 3 días vamos a medir la cantidad de aldosterona. Si la aldosterona nos sale mayor a 12 o a 14, significa que el paciente está produciendo mucha aldosterona, tiene un hiperaldosteronismo. ¿Dudas? ¿Alguien tiene duda? ¿No entendió bien? Porque cada vez va a seguir poniendo más difícil. Y si no han entendido esto, no van a entender más adelante, porque las otras son obras pruebas. Hasta el momento, ¿alguien tiene dudas? Ahí lo veo a... ¿Cuál es tu nombre? Me olvidé. Felipe. Luis, ¿no? A ver, Luis. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Cuál era la función de la aldosterona, Luis? Es retener sodio, ¿no ves? Su función entonces es aumentar la cantidad de sodio en la sangre, ¿no ves? ¿Qué significa eso, Luis? Que si nosotros tuviéramos por algún motivo mucho sodio en nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer todo este sistema? Se va a inhibir, ¿no ves? La aldosterona va a bajar. ¿Por qué? Porque no necesitamos más sodio, ya hay mucho sodio. Y al revés, si vos tuvieras una hiponatremia, ¿por qué? Porque estabas vomitando mucho, pierdes mucho sodio, ¿qué va a pasar con este sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Se va a activar o se va a inhibir? Se va a activar, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tratar de retener sodio. Esta prueba se basa en lo mismo. A estas personas le vamos a dar una gran carga de sodio, sea por vía endovenosa o por vía oral. Y si es una persona sana, ¿cuál sería la respuesta del sistema? ¿Se activa o se inhibe? Se inhibe, ¿no? Porque ya hay mucho sodio. ¿Para qué queremos liberar más aldosterona y retener más sodio? Entonces todo esto se inhibe, ¿ya? Por eso, en una persona que tú le haces mucha carga de sodio, la respuesta normal es que esto sea menor a 5, si medimos la aldosterona. Pero una persona que tiene un tumor que está produciendo aldosterona no va a responder porque es de producción autónoma, él va a seguir produciendo a pesar de que tú tengas grandes cantidades de sodio, él va a seguir produciendo aldosterona. Entonces, después de darle mucho sodio, esta persona va a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque tiene un tumor que está produciendo aldosterona, ¿ya? Y por eso, menos de 5 es una persona sana, descartamos enfermedad. Si tiene más de 10 de aldosterona después de haberle hecho mucha carga de sodio, ya confirmamos la enfermedad, tiene un hiperaldosteronismo. Y por vía oral es lo mismo, solo que cambia el valor del punto de corte. Acá es mayor a 10 y acá es mayor a 12 o 14. ¿Ya? ¿Y el valor normal de Varía según los laboratorios y según los gramos que sean, los microgramos. ¿Ya? Generalmente es de 2 a 8, de 2 a 10. 2 a 10. ¿Ya? Entonces, por eso, esta de acá, con esto ya confirmamos. Si se fijan, todo viene ordenado, ¿ya? Acá está, primero detectamos a los pacientes. Pedimos aldosterona, la renina y lo dividimos. Si tiene más de 20 y más de 15, pasamos al siguiente paso para confirmar la enfermedad, que es este de acá. Al paciente lo sobrecargamos de sodio y medimos la aldosterona. Si la aldosterona está suprimida, es un paciente sano, descartamos enfermedad. Si la aldosterona se sigue produciendo a pesar de que ya hay mucho sodio, confirmamos el diagnóstico, tiene un hiperaldosteronismo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Buscar la causa. Ahorita ya tenemos la enfermedad, es un hiperaldosteronismo, Ahora tenemos que ver cuál es la causa. Si es una hiperplasia bilateral, si es un adenoma, si es un carcinoma, si es un tumor de la renina, o sea, ver la causa. Y eso lo vamos a hacer con un examen imagenológico. ¿Cuál es el examen de
elección para valorar glándulas suprarrenales? ¿Quiénes están de acuerdo que es ecografía? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que es resonancia magnética? ¿Y quiénes creen que es tomografía? Tomografía. Para valorar la tiroides de imagen, ¿cuál es el de elección para valorar nódulos tiroideos? Ecografía. Para valorar hipófisis, Resonancia magnética. para valorar suprarrenales es la tomografía, el examen de elección. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes vamos a pedirles una tomografía de glándulas suprarrenales. ¿Ya? Fíjense, podemos encontrar un nódulo menos de 1 centímetro, hipodenso. ¿Qué es hipodenso? Que es más oscuro que el resto de la glándula, con una glándula suprarrenal contralateral normal en pacientes menores de 40 años con toda la clínica. Todo esto es sugestivo de un adenoma productor de aldosterona. Lógico, si la tomografía les viene, por ejemplo, están las dos glándulas. La glándula derecha tiene un nódulo hipocogénico de menos de 1 centímetro y la otra no tiene nada. El diagnóstico ya está hecho, pensamos en un adenoma productor de aldosterona, que es la segunda causa, fíjense. Acá. Es la segunda causa, son unilaterales, en cambio este tendría que ser los dos aumentados de tamaño. Ya tendríamos un diagnóstico. Sin embargo, si el paciente no... ¿Qué harían ustedes si un paciente que tiene 3 nódulos, 2 en un lado y 1 en el otro? ¿Cómo van a saber si los dos son hiperfuncionantes, si uno es hiperfuncionante, el izquierdo o el derecho? No hay manera de una tomografía. Entonces, en estos casos, fíjense, si tiene todas estas características, un solo nódulo y la otra glándula está normal, es compatible con un adenoma. Pero muchas veces va a haber varios nódulos en uno y en el otro, o no va a haber ningún nódulo en ninguno. Y en esos casos nos quedamos con dudas. ¿Ya? Y por eso el examen de tomografía no es algo que sea concluyente. En ese caso vamos a pasar a un cateterismo de las venas suprarrenales. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Imagínense, tienen la glándula suprarrenal derecha y izquierda. Y ahí dice que vamos a colocar un catéter, es decir, vamos a colocar un catéter acá y otro catéter acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la cantidad de aldosterona que hay en cada catéter. Si por ejemplo acá les viniera una aldosterona, qué sé yo, de 90 en la muestra de sangre y en este de acá de 10, ¿qué piensan? ¿Ah? Significa que este de acá está produciendo mayor cantidad de aldosterona que el de acá, o sea, nos está hablando a favor de una enfermedad unilateral, que la corteza suprarrenal derecha es la que está produciendo grandes cantidades de aldosterona. ¿Ya? En eso consiste este examen: un catéter en cada glándula y se mide la cantidad de aldosterona. Y fíjense lo que nos dice. Si hay una cantidad de aldosterona más de 10 veces en un lado que en el otro, eso nos habla a favor de un adenoma. Lo que les dije, si agarran sangre de esta glándula y sangre de esta, y a cada una llevan al laboratorio y miden aldosterona, y en esta, por ejemplo, le sale 300, y en esta le sale 20, ¿dónde está la enfermedad? ¿En el derecho o en el izquierdo? Derecho. En el derecho, ¿por qué? Porque acá nos está saliendo que está produciendo mucha cantidad de aldosterona, y es más de 10 veces el del otro lado. Acá es 20 por 10, 200, y acá está con 300, es más de 10 veces, y eso nos indica que es una enfermedad unilateral, que el daño está en la glándula suprarrenal derecha. ¿Ya? Ahora fíjense, hay otros criterios más. Nos dice que vamos a medir la aldosterona y el cortisol y lo vamos a dividir, es decir, vamos a tomar una muestra de sangre de acá, vamos a medir el cortisol, mejor dicho la aldosterona, sale 300 aldosterona, y el cortisol, un ejemplo, que salga 3. Y en este caso de acá vamos a hacer lo mismo. La aldosterona salió 20 y el cortisol 3. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer esta división. 300 entre 3, 100. 20 entre 3, 6.70 y algo, ¿ya? 6,7, ¿ya? Fíjense, acá dice,
Si esta relación es mayor a 4 en un lado en respecto al otro, nos habla a favor de un adenoma. Si es menos de 3, nos habla de una enfermedad bilateral. 100 y 6.7. ¿Esto es más de 4 veces 6.7? Sí, ¿no? Esto es 100, esto es 6.7. Entonces, igual nos está hablando a favor de un adenoma. Sin embargo, si este ejercicio nos saliera, por ejemplo, acá 12 y acá 6.7, esto de acá no es ni la mitad, es menos de 3 veces. Eso nos habla a favor de una hiperplasia adrenal bilateral, es decir, que hay una enfermedad en ambas glándulas. ¿Ya? ¿Entienden esa parte o se han confundido? No sé si entienden. ¿Quién lo entendió para que expliquemos nuevamente? Pregunte. Doutor, si a aldosterona de un lado tuviera menos de 10 veces, entonces ¿qué pasa? Eso ya nos da nos guía dónde está la enfermedad. Por ejemplo, hasta ahorita ya hemos visto 2 pasos. Hemos visto la detección de casos y la confirmación. Una vez que hemos confirmado, ¿qué queremos ver? ¿Dónde está el problema? ¿En ambas glándulas o en una glándula? Y para eso hacemos este cateterismo, ¿ya? Nuevamente, las 2 glándulas, ponemos un catéter, obtenemos sangre de ambos y de esta muestra de sangre vamos a medir 2 cosas: aldosterona y el cortisol. Y acá también, aldosterona y cortisol. Y los valores los vamos a dividir. Fíjense, dice aldosterona sobre cortisol. Si tenías acá una aldosterona de 200 y tienes un cortisol de 5, divides. ¿Cuánto te sale? 40. Entonces acá tienes una relación aldosterona-cortisol de 40 en la glándula suprarrenal derecha. En el izquierdo vas a hacer lo mismo. Tu aldosterona, un ejemplo, te salió acá de 30 y tu cortisol te salió de 3. ¿Cuánto sale? 10. Ahora fíjate, ¿qué nos dice acá? Si esta relación es más de 4 veces en un lado, te indica que es un adenoma, es una enfermedad unilateral. Y en este caso nos sale acá 40 y acá 10. Ya es pues 4 veces más, ¿no ven? Porque 10 por 4, 40. Entonces esto nos habla a favor de que hay un adenoma en esta glándula de acá. Sin embargo, si esta relación fuera menos de 3 veces, nos indica que la enfermedad está en ambas glándulas. O sea que puede ser una hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática. Por ejemplo, si acá te saliera 30 y acá te saliera 15, esa relación, 15 por 2, 30. Es menos de 3 veces, ¿no ven? Entonces eso nos dice que hay una enfermedad en ambas glándulas, es una hiperplasia adrenal bilateral, ¿ya? Y así lo hacen el diagnóstico, hasta ahí llego, con eso se hace el diagnóstico, ¿ya? Ahora van a ver un ejercicio acá, un caso clínico de un paciente, ¿ya? Fíjense esta paciente, es una paciente de 43 años que tenía antecedentes de hipertensión arterial e hipopotasemia. O sea, ya tenemos que estudiarla. ¿Se acuerdan que entre los criterios de triaje teníamos todo paciente con hipertensión arterial y con hipopotasemia? Lo investigamos, ¿ya? En este caso, esta paciente, fíjense, tenía hipertensión, hipopotasemia, se hizo la prueba de detección. ¿Cuál es la prueba de detección? Sobrecargarlo de... Esa es de confirmación. ¿Qué es lo primero que hacemos? La de detección. Aldosterona, actividad renal plasmática y dividimos. Eso se hizo en esta paciente. Fíjense, se hizo prueba de detección de hiperaldosteronismo primario y fue positiva, es decir, salió mayor a 20, salió mayor a 15. ¿Ya? Con una concentración de aldosterona de 37. ¿Y tiene que ser mayor a cuánto? Mayor a 15. Entonces fue positiva. Y con una relación de aldosterona y actividad de renina plasmática, acá está de mayor a 37, baja actividad, ya, entonces salió positiva, ¿no? 37. Pasó al siguiente paso, a la prueba confirmatoria. Se hizo la prueba confirmatoria y también fue positiva. Salió, ¿cuánto? A ver, vamos a ver acá, 53 microgramos de aldosterona. Acá, 196. ¿Cuánto era lo normal? 5. Menor a 5, ¿no? En este caso salió, fíjense, salió, acá está, 53, ¿ya? Entonces salió positiva. Ya con eso confirmamos la enfermedad.
El siguiente paso es ver cuál es la causa, la etiología. ¿Y qué se hizo en esta paciente? Se hizo una tomografía computarizada de glándula suprarrenal. Y fíjense, esta es su tomografía. Glándula 1, derecha e izquierda. Fíjense, esta glándula tiene 2 nódulos. Y acá tiene 1. Entonces de ahí obviamente uno se queda con la duda. ¿Cuál es el que está produciendo aldosterona? ¿El derecho, el izquierdo o ambas? O ningún nódulo está produciendo. Entonces en esta paciente se hizo la prueba del cateterismo. Fíjense, se hizo el cateterismo de la vena renal, suprarrenal derecha y la izquierda. Y se hizo lo que dijimos, se midió la cantidad de aldosterona en ambas. 29.338 en el derecho y en el izquierdo 363. Hemos dicho lo primero, vemos la aldosterona que tiene que ser más de 10 veces en un lado que en el otro, nos habla a favor de que hay una enfermedad de un lado. Y en este caso, ¿cuánto sería 363 por 10? 3.630. Y acá tiene 29.000, o sea, tiene mucha más cantidad en el lado derecho. ¿Ya? Y fíjense, acá se hizo la relación aldosterona-cortisol, lo que dijimos, se midió la aldosterona en cada lado y el cortisol y se dividió. Y esta relación acá salió de 43 en el derecho y en el izquierdo salió de 0.7. Dijimos que tiene que ser más de 4 veces para hablar de enfermedad de un lado unilateral. Fíjense acá. Más de 4 veces nos dice adenoma. Menos de 3 veces hiperplasia bilateral. Y en este caso salió 43 y 0.7. 0.7 por 4, 2.8. Y acá tiene 43, o sea, tiene mucho más de 4 veces. Entonces todo esto nos habla a favor de que cuál está mal, qué glándula está mal, la derecha o la izquierda, cuál es la que está produciendo aldosterona en exceso. La derecha, y es lo que se hizo en esta paciente, fíjense. La secreción de aldosterona lateralizada a la derecha. O sea, nos dice eso, que la derecha es la que está produciendo grandes cantidades de aldosterona. En el muestreo venoso suprarrenal y además tenía los 2 adenomas corticales que vimos ahí. ¿Ya? Todos estos hallazgos fueron sugestivos de unilateral. ¿Y qué se hizo? Se hizo una suprarrenalectomía derecha. ¿Por qué? Porque los tumores estaban en el lado derecho, los que producían aldosterona. Entonces se hizo el tratamiento. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Ya? ¿Por qué es importante ver en qué lado está la enfermedad? Porque el tratamiento es distinto. Si es una enfermedad unilateral, es decir, de un lado, el tratamiento es quirúrgico, se saca esa suprarrenal. Si la enfermedad es bilateral, el tratamiento es farmacológico. ¿Por qué? Porque no puede sacar las 2 cortezas suprarrenales, el paciente va a hacer una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado hasta el momento está resumido en este algoritmo diagnóstico. Fíjense, sospechamos esto, ¿y qué hacemos? Pedimos aldosterona, actividad de renina plasmática y la dividimos. Si hay una aldosterona mayor a 15 y una relación aldosterona y renina mayor a 20, pasamos al siguiente paso, a la confirmación diagnóstica. Y acá, ¿qué hacemos? Las pruebas de confirmación. Prueba de difusión salina, sobrecarga oral de sodio, todo eso. Si todo eso viene positivo, confirmamos el diagnóstico y pasamos a tomografía. Después de la tomografía viene el cateterismo venoso. Y este nos va a decir si es unilateral o bilateral. Si es unilateral, el tratamiento es quirúrgico. Si es bilateral, el tratamiento es farmacológico. ¿Ya? Tratamiento. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de tratamiento? Primero, controlar la hipertensión arterial y con ello disminuir la morbia y mortalidad del paciente. Eso es lo primero. Y fíjense, enfermedad unilateral tenemos 2 glándulas y acá tenemos un nódulo productor de aldosterona que se llama, ¿qué se llama ese síndrome? Síndrome de Cohen. Entonces, si es una enfermedad unilateral, únicamente vamos a hacer una cirugía retirando esa glándula. Fíjense, se hace una adrenalectomía unilateral en el síndrome de Cohen o en la hiperplasia unilateral primaria. Si hay una glándula afectada, se la retira. Pero si es una enfermedad bilateral, es decir, las 2 glándulas están produciendo mucha aldosterona, el tratamiento es farmacológico. ¿Ya? Y vamos a bloquear esa formación de hormonas con estos medicamentos, espironolactona o eplerenona. ¿Se acuerdan cuando han expuesto fisiología de glándula suprarrenal? Todo comienza derivado del colesterol, viene la proteína STAR y vienen todas las vías para la producción de cortisol, aldosterona y de andrógenos, ¿lo ven?
La espironolactona y la eplerenona bloquean toda esta formación y de esa manera no hay formación de aldosterona, ¿ya? Entonces no olviden, si es una enfermedad unilateral, el tratamiento es quirúrgico. Si es una enfermedad bilateral, el tratamiento es farmacológico, bloquear la formación de hormonas. Y eso es hecho con espironolactona y eplerenona. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Cómo? Bloquea la formación de la aldosterona, ¿ya? Bloquea toda la esteroidogénesis. Por eso también, a ver, espironolactona ustedes ya saben qué es porque lo han avanzado en la parte de hipertensión arterial. ¿Qué es la espironolactona? Es un diurético. ¿Diurético qué? Ahorrador de potasio. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Es un antagonista del receptor de la aldosterona, es decir, bloquea el receptor de la aldosterona. Tenemos la célula, receptor de aldosterona, la espironolactona viene, se une y bloquea. Impide que la aldosterona venga y se une a ese receptor y cumpla su efecto, ¿ya? Pero además de eso hemos hablado de la espironolactona. ¿En qué enfermedad? La anterior clase. En síndrome de ovario poliquístico. Hemos dicho que es un antiandrógeno. Además de eso, bloquea la producción de andrógenos. Por eso, como efecto secundario, puede tener ginecomastia y un hipogonadismo, porque va a bloquear la formación de andrógenos también, ¿ya? Entonces pasamos a las preguntas. Vamos a ver si han aprendido. Pacientes portadores de diabetes o enfermedad falsémica desenvuelven un hipoaldosteronismo hiporreminémico, caracterizado por, ¿cuál es? Esto no lo hemos avanzado, pero por lógica tendrían que responderlo. ¿Qué va a tener este paciente? Inciso A, va a tener hiperpotasemia, acidosis metabólica, aumento del sodio urinario. Inciso B, hipocalemia, acidosis metabólica, edemas. Inciso C, hipocalemia, acidosis metabólica. Inciso D, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia. Inciso E, hipercalemia, acidosis metabólica, disminución de sodio urinario. ¿Qué va a tener ese paciente? Vamos a ir uno por uno, ¿ya? ¿Qué hemos hablado hoy día? Hemos hablado de hiperaldosteronismo primario, ¿no ve? Un aumento de aldosterona. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? Aumenta el sodio. ¿Qué más? Cloro. ¿Qué otro efecto tiene? Elimina, disminuye potasio e hidrógeno. Esto es un hiperaldosteronismo. Acá nos dice que tiene un hipoaldosteronismo, entonces va a tener todo lo contrario, ¿ya? Si en un hiperaldosteronismo tenemos hipocalemia, en un hipoaldosteronismo vamos a tener hipercalemia, ¿no? Entonces de entrada, chao, chao y chao. Nos quedamos con estas dos posibles opciones, ¿ya? En esto de acá tenemos acidosis o alcalosis metabólica. En el hiperaldosteronismo. Alcalosis, ¿por qué? Porque estamos botando hidrógeno. Y acá, ¿qué es lo contrario? Vamos a tener una acidosis. Las dos tienen, ¿ya? Nosotros en el hiperaldosteronismo reabsorbemos sodio. Por ende, en la orina no va a haber mucho sodio porque todo lo estamos reabsorbiendo. Y acá, ¿qué vamos a tener entonces? Lo contrario. Vamos a eliminar el sodio. Entonces vamos a tener un aumento de sodio urinario. ¿No ve? Inciso A. ¿Cuál es la causa más común de hiperaldosteronismo primario? ¿Qué opciones deberían ser? ¿Quién está de acuerdo con su compañero? Es la 3, ¿no? Es la principal causa. Hemos visto que es 60 y tantos % de casos. Fíjense. La principal etiología, hiperplasia bilateral idiopática, 60% de los casos. Entonces es el inciso C, ¿ya? Luego tenemos otra pregunta. En relación al hiperaldosteronismo primario, ¿es correcto afirmar? Incorrecto. ¿Afirmar cuál? Inciso A. El adenoma productor de aldosterona y el hiperaldosteronismo idiopático son las principales causas. Inciso B. La presencia de edema es rara.
Inciso C. La hipocalemia es precoz y está presente en el diagnóstico en más del 80% de pacientes. Inciso D. La relación aldosterona-renina es un importante examen de rastreamiento en la sospecha de hiperaldosteronismo. Y la hipertensión asociada al aldosteronismo primario es en general moderada a grave, pudiendo ser refractaria al tratamiento antihipertensivo. Sí, sí. ¿Cuál es el incorrecto? Hablamos del tema ahí. Hablamos. ¿Qué piensas, Aramayo? ¿Qué inciso? ¿Cuál está equivocado? ¿Cuál de esos dice una afirmación que no es? ¿Quién piensa que es inciso A? Levante la mano. B, C, D, E, uno por uno. El adenoma productor y el hiperaldosteronismo idiopático son las principales causas. Sí, son la primera y la segunda causa. Entonces este está correcto, no es ese inciso. Inciso B, ¿la presencia de edema es rara? Sí, hemos dicho que está conservado lo que es la hormona antidiurética y el péptido natriurético atrial. ¿No? Fíjense acá, no suelen existir edemas. ¿Ya? Y fíjense todo acá, hipopotasemia, 50%, 25% y es un hallazgo tardío. Y acá nos dice que es más del 80% está presente y es un hallazgo precoz. Entonces, sí, la hipocalemia es precoz, no lo es, y está presente en más del 80% de los pacientes. Y no lo es. Entonces, esta es la que está equivocada, inciso C. ¿Ya? Inciso D, la relación de aldosterona-renina es importante, examen de rastreamiento. Sí, hemos dicho que es el primer examen para detección de casos. Y el último, hipertensión arterial asociada a hiperaldosteronismo, es moderada grave, sí, y es refractaria al tratamiento hipertensivo. Hemos dicho que incluso con 3 antihipertensivos no se logra el control. Entonces el inciso C es el que está mal. ¿Vamos? El exceso de mineralocorticoides circulantes puede ser clasificado como primario, secundario o pseudo hiperaldosteronismo. En el primer caso tenemos niveles elevados de aldosterona y bajos de renina. En el segundo, niveles altos de aldosterona y de renina. Y ya en el exceso aparente de mineralocorticoides tenemos niveles bajos de aldosterona y bajos de renina. De las causas que están abajo, indique la alternativa correcta en la cual se espera encontrar niveles altos de aldosterona y bajos de renina. Ahí mismo les está respondiendo la pregunta ahí arriba. Fíjense, acá dice, en el primario tenemos una aldosterona que va a estar baja y para compensar la renina va a estar alta. En el secundario nos dice que la aldosterona va a estar baja. ¿Por qué? Porque la renina va a estar baja y no va a haber quien estimula la aldosterona. Ahora acá nos está preguntando eso. ¿En cuál vamos a encontrar una causa primaria prácticamente? Porque dice aldosterona alta y renina baja. ¿En cuál de todas estas enfermedades? Inciso E, ¿no ve? Porque la única causa de hiperaldosteronismo primario en toda esta lista es el inciso E, el adenoma, la enfermedad de Crohn. Uso de diuréticos no tiene nada que ver, hipercortisolemia, o sea, es el inciso E, es la única causa primaria, ¿ya? ¿Cuál es la etiología más prevalente de hiperaldosteronismo primario en las series más recientes? Inciso A, ¿quién está de acuerdo? Inciso B, inciso C, D, inciso B, ¿no? Es la principal causa, hiperplasia renal bilateral. ¿Ya? ¿Están listos para el revalido? Bien. Una mujer de 40 años de edad es valorada por hipopotasemia, expansión del volumen extracelular, hipertensión arterial sistémica y alcalosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
¿Qué inciso? ¿Quién está de acuerdo con el inciso A? ¿Ya? ¿Con el inciso B? ¿C? ¿D? ¿E? Hemos avanzado en insuficiencia suprarrenal, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal? Es la incapacidad de producción de hormonas, entre ellas cortisol, aldosterona y demás. ¿Y cuáles son sus síntomas? Hemos dicho que son hipotensión arterial, hay una baja presión arterial, hay hiponatremia, hay hipoglucemia y puede haber un aumento de potasio. Acá la paciente tiene hipertensión. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal son pacientes que llegan choqueados a la emergencia, tienen hipotensión. Entonces no es. Esta de acá, pues es lo que hemos hablado el día de hoy. Paciente con hipertensión, tiene alcalosis, tiene hiperpotasemia, pues es el tema de hoy día, ¿no? Inciso C. Ya ni siquiera revalida, ya están pasando a la residencia de endocrino. Paciente masculina de 51 años, hipertenso hace 6 años, en uso regular de enalapril, hidroclorotiazida, atenolol, 3 antihipertensivos, con un buen control presórico. Hace 6 meses pasó a presentar picos hipertensivos sin una causa aparente. En el examen físico tiene una presión de 170/100, cardíaca 64, tiene un ritmo cardíaco regular, sin edemas, examen de laboratorio, tiene un sodio de 142, potasio de 3.2. Considerándose la hipótesis de un hiperaldosteronismo primario, el examen de elección para rastreamiento de la hipertensión es... ¿Qué examen es el de elección para rastreamiento? ¿Quién dice inciso A? B, D, C. Están listos, inciso D. Hemos dicho que es el primer examen que se hace. El rastreamiento es aldosterona, renina y se divide, es el cociente. Ese es el de detección. Detección de casos. Fíjense, detección de casos, aldosterona, renina y lo dividimos, ¿ya? Faltan más preguntas, son 10 preguntas más, ¿ya? A ver, acá está. ¿Dónde quedamos aquí? Siguiente pregunta. Paciente de 40 años, sexo femenino, presenta hipertensión arterial diastólica, debilidad muscular, calambres, poliuria, polidipsia, laboratorios que presentan hipocalemia, una tomografía computarizada del abdomen con contraste venoso cortes finos sin alteraciones. Si el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario fuera confirmado, el tratamiento inicial debe ser hecho con... ¿Nadie lo va a operar a ese paciente? Sí, es muy materoso. Solo tenemos estos datos. Dice tomografía sin alteraciones. ¿Qué inciso? Si es unilateral. Está mala pregunta. No está mala pregunta. Le damos datos. Un paciente te puede llegar con esto a la consulta. ¿Qué van a hacer? Aquí no dice ser. La tomografía no tiene alteraciones para que la haga operar. Si es unilateral, sí, sí. Por eso, ¿pero qué van a hacer? ¿Le van a dar espironolactona, hidroclorotiazida? ¿Van a operar una glándula o van a operar las dos glándulas? Pero tiene que hacer. Fue un servidor de la ambulatoria, No dice. No necesitan saber. Si tenemos que saber. Si el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario fuera confirmado, el tratamiento inicial debe ser hecho con... Yo no soy el que hace la pregunta de las revalidades, son esas las que están ahí. Con espironolactona, ¿no? ¿Por qué? Porque en este paciente no tenemos una causa todavía. No sabemos si es único o bilateral. Entonces, obviamente, primero tratamiento farmacológico. ¿Qué nos falta para ver si es derecho, izquierdo o bilateral? Un cateterismo de glándulas suprarrenales y medir la aldosterona. Hombre de 35 años viene a la consulta por hipertensión arterial, viene con 2 mediciones de potasio con resultados de 3. ¿Cuánto es el valor normal de potasio? ¿Ah? Nadie sabe el valor normal de potasio. 3.5 a 5, eso tienen que saberlo, ¿verdad? Su presión arterial en repetidas medidas está mayor a 144/92. Él garantiza que por lo menos hace un año no toma ningún tipo de medicación.
El próximo paso en la investigación de la causa de hipertensión en este paciente será realizar. ¿Cuál es su? No le van a hacer una tomografía a ese paciente. Inciso A, B, C, D, inciso C. Hemos dicho que de rastreamiento, el primer examen que se hace es aldosterona, renina y el cociente. Inciso C, ¿ya? Ese es lo primero. Dice, ¿cuál es el próximo paso en la investigación de hipertensión arterial? Inciso C. Recién, si esto sale positivo, se hace prueba de confirmación, que es la sobrecarga oral azorio. Si eso es positivo, recién examen de imagen. En un cuadro de hiperaldosteronismo primario se puede observar cuál de estas de acá. ¿Cuál? Elder, ¿qué opinas? ¿Qué você acha, Elder? Dice, en un paciente con hiperaldosteronismo primario, ¿cuál de estos te acaban de observar? ¿Quién cree que es el inciso A? ¿Qué voto potasio? Eso va a ser. 2, B, inciso B. C, D. Vamos a ver. Tenemos un hiperaldosteronismo primario. Tenemos una glándula que está produciendo mucha aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Retener sodio. Entonces va a causar una hipernatremia. Entonces, no es eso. ¿Ya? Y va a excretar, ¿qué va a excretar? Potasio e hidrógeno. Entonces va a causar una hipocalemia. Entonces, tampoco es eso. ¿Ya? Hiporreminemia. Estamos hablando de aldosterona. ¿Cómo está compuesto todo este eje? Renina, angiotensina, aldosterona. Si esta aumenta por un tumor acá, ¿cómo va a responder la renina? Va a disminuir. Hiporreminemia. Disminución de la renina. ¿Es ese inciso? Sí. Não sei nem o que é isso, não, eu não sei. Está fácil, ¿no? Así va a ser su examen. ¿Ya? Nos vemos la otra clase.